El día de hoy analizaremos el caso de Alberto Fujimori y su régimen de gobierno basado en violaciones de derechos humanos y lo enfocaremos desde la perspectiva que nos ofrece Francisco Miro Quesada. En un contexto histórico y político grave, Fujimori asumió el país, no, el país estaba inmerso en una grave crisis económica y social en los años 80 y 90, marcado por la hiperinflación, desempleo y pobreza generalizada. También había insurgencia terrorista, ya que el país atravesó una grave ola de violencia gracias o a manos de los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. En ese contexto, Fujimori asume la presidencia en el año 90, prometiendo restaurar la paz del país. Entonces, ¿qué nos dice Miro Quesada en su teoría del derecho justo? En primer lugar, nos dice que el principio rector de todo ordenamiento jurídico debe ser la justicia. Esto implica que las leyes y las decisiones jurídicas deben ser evaluadas y diseñadas con el objetivo de alcanzar la justicia. Miro Quesada critica el positivismo jurídico por su separación de la moralidad. Él aboga porque el derecho debe reflejar y promover principios éticos. La teoría del derecho justo propone un énfasis particular en la protección y promoción de los derechos humanos. Miro Quesada sostiene que el derecho debe ser una herramienta para garantizar la dignidad humana y proteger los derechos fundamentales de la persona. Es todo lo contrario de lo que pasó en el gobierno de Alberto Fujimori, empezando desde el autogolpe de Estado en el 92. La represión y violencia que sufrieron bastantes grupos que iban en contra de su gobierno, incluso los medios de comunicación. El grupo Colina, que fue diseñado para un escuadrón de la muerte vinculado a Fuerzas Armadas, que perpetuó varias masacres, entre ellos Barrios Altos y La Cantuta. Y finalmente las esterilizaciones forzadas, que fueron víctimas muchas mujeres de las zonas rurales. ¿Cuál es el objetivo de estos programas? Pues reducir la tasa de natalidad en el Perú, principalmente en zonas rurales. Las víctimas fueron miles, miles de mujeres indígenas que fueron esterilizadas sin su consentimiento informado. Y la consecuencia fue que hubo una grave violación de derechos humanos y tuvo un impacto devastador en las comunidades indígenas que hasta el día de hoy siguen perpetuando, sufriendo esas consecuencias. Eh, Alberto Fujimori es encontrado culpable en el año 2000 y huye a Japón y renuncia a su presidencia desde ese país vía fax, gracias a un escándalo de corrupción. En el año 2005 fue detenido en Chile y extraditado a Perú en el año 2007 para enfrentar múltiples cargos, entre ellos los crímenes de derechos humanos. Y en el año 2009 fue condenado a 25 años de prisión por violaciones de derechos humanos y de corrupción. La masacre de Barrios Altos, uno de los crímenes por los cuales se le imputó esta condena, eh, fue una masacre que ocurrió el 2 de noviembre del año 91 en el distrito de Barrios Altos. Las víctimas fueron a manos del grupo Colina, que asesinó a 15 personas, incluyendo un niño de 10 años, durante una reunión social, eh, indicando de que era un operativo para poder acabar con fuerzas terroristas que se habían infiltrado o involucrado en esa locación. La condena en el año 2009 fue, el presidente Fujimori fue hallado culpable bajo responsabilidad de esta en la masacre de Barrios Altos. En ese sentido, el caso de Fujimori subraya la necesidad de tener un sistema jurídico que integre la legalidad con la moralidad y la justicia, ya que la teoría de Miro Quesada proporciona un marco ético para analizar y mejorar la administración de justicia en el Perú, siempre teniendo en cuenta la protección de los derechos humanos, que es en lo que se enfoca Miro Quesada al momento de desarrollar su teoría. La condena de Fujimori por las violaciones de los derechos humanos refleja un esfuerzo por realinear el sistema jurídico justamente con los principios defendidos por Miro Quesada en la teoría del derecho justo. ¿Y cuáles son las propuestas de solución? En primer lugar, tenemos el fortalecimiento de la justicia transicional. Se propone fortalecer la justicia mediante la creación de comisiones de la verdad y programas de reparación a las víctimas. Segundo, desarrollar políticas de inclusión social en las cuales se aborden diferentes desigualdades históricas y promuevan la participación activa. Luego, la educación en derechos humanos, que es tan importante, ya que debe ser integrada de manera más robusta en los currículos educativos y programas de capacitación para evitar su futura transgresión o el hecho de que se repita en un escenario como el que pasó justamente con los ciudadanos o las personas en el gobierno de Fujimori. Cuarto punto, proporcionar o impulsar la participación ciudadana, así como el fortalecimiento de mecanismos de supervisión y transparencia. Y finalmente, y no menos importante, incorporar la perspectiva de género.
ya que se destaca la importancia de incorporar una perspectiva de género en políticas públicas y establecer programas de apoyo para las víctimas, sobre todo hay violencia de género que hasta el día de hoy sigue pagando las consecuencias de tan terribles actos en contra de sus derechos fundamentales. Muchas gracias.